Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en el Estudio Aguerre y justo yo soy Yuriko Cortés, soy curadora, docente y coordinadora del Laboratorio de Arte Público en la Casa Taller José Clemente Orozco, que es el segundo taller de José Clemente Orozco en Guadalajara. Justo lo construyó en el año de 1948 y después fue museo de Orozco por 30 años, que lo lideró Margarita Badallares, que era su esposa. Y después se le legó al Estado y hoy estamos en un proyecto en colaboración con Secretaría de Cultura, Escuela de Artes Jalisco y Museo Cabañas. Y como parte de toda esta programación, tenemos una serie de residencias y justo es parte de una residencia que David Zafra está acá de visita. La verdad, muchas gracias, David, por concedernos esta entrevista y por estar acá. Yo quisiera iniciar esta entrevista nos platicaras sobre tus inicios, ¿no? O sea, cómo inicias o cómo nace tu gusto por el arte. Hace poco estábamos hablando que incluso iniciaste en CEDAR, ¿no? Bueno, no en CEDAR, acá se llama CEDAR, pero en Escuela de Iniciación Artística por la prepa. Y sería muy interesante que nos pudieras compartir cómo nace este gusto por el arte y tu desarrollo y profesionalización. Claro, bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias Yuriko, gracias Estudio Aguirre. Justo pues creo que tiene que ver también mucho con la historia familiar. Mis padres son arquitectos, son apasionados del arte. Ellos son de los que nunca faltan en mis exposiciones y en todos los eventos que he organizado con mi colectivo, que después hablaremos de ello. Sí, siempre desde pequeño nos llevaban a todas las exposiciones de sus amigos. Tenía muchos amigos hace mucho tiempo tenía muchos amigos artistas, entonces justamente íbamos a sus talleres, a sus exposiciones, y pues creo que con el tiempo me fui permeando. También coincidentemente mi hermano es artista, actualmente se ha enfocado más en la docencia, pero creo que compartimos esta pasión, ¿no?, por el arte. Eventualmente sí fui estudiando en justamente escuelas de iniciación artística, como es el CEDAR, y después en la Esmeralda, donde justamente estudié la licenciatura. Y bueno, con el paso del tiempo creo que también ha sido un desarrollo individual y también colectivo, como en mis aprendizajes del arte y también en la gestión cultural, en la curaduría. Pues creo que siempre ha sido algo colectivo y que pues, creo que hasta el día de hoy pues forma parte también de mi desarrollo en mi carrera artística. Bueno, acá tenemos justo de fondo parte de la obra de David, ¿no? Y como bien dices, bueno, has estudiado en el Esmeralda en Ciudad de México, y algo que me pareció muy interesante en su trabajo, ¿no?, era todo el tema del territorio. Y bueno, ahora vive en Oaxaca, entonces sería muy importante que nos compartieras cómo pasa este proceso de ir a estudiar a Ciudad de México y luego volver a Oaxaca y trabajar ya con todo este tema del territorio, la ciudad, pues en sí lo que estamos viendo acá en la obra. Pues creo que desde que me fui a estudiar a la Ciudad de México empecé este proceso, porque es muy contrastante vivir en la ciudad de Oaxaca y vivir en una ciudad tan grande como la Ciudad de México. También, como por historia familiar, mi madre es de allá, de la Ciudad de México, entonces siempre la visitaba, pero nunca la había vivido de esa manera como cuando estás ya de planta, ¿no? Entonces, claro, la dinámica, los espacios, hasta los mismos ecosistemas, pues cambian un montón. Justo ahí empecé un proyecto que se llamaba Cuando el límite nos alcance, que hablaba justamente de la urbanización, de la gentrificación, de los cambios de los territorios, ¿no? Creo que ahí fue como mis primeros inicios. Obviamente todo iba pensado desde la ciudad y desde pues, el concreto. Eventualmente cuando regresé a Oaxaca, bueno, fui regresando poco a poco hasta el año pasado, que ya decidí así completamente quedarme en Oaxaca. Justamente pues ya expandir también mi imaginario y mi práctica y pensarlo más en la tierra. Creo que Oaxaca es un punto muy importante para hablarlo, tiene una tradición muy grande
su relación con la tierra, ¿no? Desde las cuestiones artesanales, como es el barro, hasta cuestiones identitarias, ¿no? Creo que sí es muy importante justamente lo que representa la tierra ahí en Oaxaca. Y pues que, bueno, obviamente yo no fui exento en este caso, ¿no? Y es interesante porque justo hablas de la gentrificación, ¿no? Como el poder que tiene la tierra, lo habíamos hablado un poco acá en la residencia. Y claro, estos procesos se pueden ver mucho más evidente en México, ¿no? En la Ciudad de México, pero justo he seguido, como bien decía Zafra, vamos a hablar un poco más adelante del colectivo Yope, ¿no? Pero todo este activismo que están haciendo sobre la gentrificación en Oaxaca, ¿no? ¿Cómo es ese proceso, ¿no? Decides irte de la ciudad del asfalto a Oaxaca como esta zona que es mucho más natural y ahora hay todo un proceso de gentrificación. Exacto, creo que desde mi regreso pasaron quizá un año donde se intensificó mucho, justamente la pandemia incrementó más este movimiento de personas y de habitantes de otros países a la ciudad de Oaxaca, y es por ello que también pues las condiciones de vida, la economía y pues obviamente las dinámicas sociales han cambiado algo muy drástico, ¿no? en estos años, y creo que también pues justamente eso me ha impactado y creo que cada vez más me estoy volcando hacia ese sentido, ¿no? Hacia las economías, hacia justamente el uso del territorio, la posesión del territorio, las propiedades privadas, ¿no? Cómo van cambiando. También el desplazamiento que ha sido como muy grande en la ciudad, sobre todo en el centro, cómo se desplazan las personas que pues, son, digamos, originarios de Oaxaca, cómo se van desplazando a las periferias para ceder paso a comercios y a negocios como los Airbnb, ¿no? Muy bien. Bueno, justo será interesante que ahora, si nos puedes compartir los soportes en los que trabajas, ¿no? Digo, acá en la residencia estás trabajando con tierra. Yo conocí esta obra de David Zafra, ¿no? Desde hace algún tiempo en redes sociales, ¿no? Digo, ahora también las redes sociales nos acercan un montón a las artes y a los artistas y a las artistas. Y llama mucho mi atención esta obra del Bitcoin, porque pues en sí es muy frágil, ¿no? O sea, la materialidad, o sea, como esta idea de la tierra comprimida, pero luego también cómo estas monedas digitales pues pueden ser igual de volátiles, ¿no? O frágiles. Y creo que esa fue la primera vez que conocí tu trabajo, ¿no? Pero obviamente revisando tu book de artista, tu Instagram, tu feed de Instagram, he conocido que trabajas en otros soportes, ¿no? Que tienen que ver también con la escultura, pero que también tiene que ver con la pintura, ¿no? Y pues, también hace ratito hablábamos de estas como vegetales encapsulados, ¿no? Bueno, que tiene que ver más con un soporte como de estos juguetes empaquetados. Pero bueno, si nos puedes compartir cómo es que empiezas a desarrollar todo este proyecto, por qué decides hacer los bitcoins, los chips, todo este proyecto de experimentación. Si quieres hablar desde lo conceptual hasta lo material. Claro, pues este proyecto justo, bueno, ya tiene como más o menos 3 años que lo inicié. Me interesaba mucho en ese punto hablar sobre, bueno, fueron varios motivos. Primero, hablar justamente sobre estas economías de la tierra que lo veía importante, ¿no? Como en qué momento la tierra adquiere un valor y se vuelve un objeto de especulación, justamente como son los terrenos, y por sí sola, como la tierra no tiene ese valor, o sea, un kilo de tierra te lo regalan, o sea, es algo insignificante. ¿En qué momento y qué, a partir de qué, ¿no? ¿De qué convenciones sociales? Creo que de ahí se formó inicialmente también por un interés acerca del material. Me gusta mucho justo desde la parte escultórica, experimentar con materiales constructivos. Creo que sí, como mi historia familiar de mis padres son arquitectos, ¿no? Y de estar pues, muchas veces de niño acompañando sobre todo a mi papá a las construcciones, pues siempre como esta relación con los materiales pues me fue muy fructífera, creo.
Y hoy en día, pues justo también estar experimentando con los materiales, con encontrar nuevas posibilidades, pues me ha llevado justamente a encontrar como la tierra el punto focal. Y bueno, también porque buscaba un material que fuera accesible, que fuera pues de bajo costo para mí como para producir, y que justamente me dé un potencial simbólico, ¿no? Y creo que la tierra es todo ello, ¿no? O pues realmente en teoría se encuentra en todos lados. O con el tiempo esa visión la he un poco modificado, pero sí lo pensaba así, que la encontraba en todos lados, era accesible, y también pues creo que por sí misma tiene como una carga muy grande, ¿no? De justamente lo que mencionaba, desde lo identitario, desde lo económico, desde material como función, hasta cuestiones como ya pensadas en el mercado del arte, ¿no? De qué es lo que justamente en la plática previa hablábamos de eso, ¿no? De a veces se venden como materiales costosos y siempre se aspira a materiales como de cierta calidad para estar dentro del arte, pero pues realmente hay potencial simbólico en muchos otros materiales, ¿no? Y bueno, también justamente ya llegar a lo tecnológico fue porque también soy un consumidor muy apasionado de la tecnología. También mis primeros procesos en la universidad tenían que ver con tecnología, tenían que ver con video. Siempre estuve en los talleres de tecnología en la universidad, porque justo me interesan mucho esos procesos, ¿no? Esos procesos que han modificado y han facilitado nuestra vida, ¿no? De alguna manera, en teoría, ¿no? Justo las redes sociales, bueno, en su momento que cuando empecé este proyecto, el Bitcoin, ¿no? Cuando entraron realmente al mercado las criptomonedas y 2020, 2021, que fue cuando la realicé, pues tenían una relevancia mediática muy grande, ¿no? Y también, bueno, en su valor. Y es muy chistoso porque justamente eso lo realicé para una exposición que fue también un poco más visible, y por eso bueno, algunas personas lograron encontrar ese trabajo. Pues justo esa serie la empecé en 2021 y hoy en día vuelve, o sea, si ves el mercado de las criptomonedas está en sus niveles más altos, y justamente, bueno, como tú me invitaste y me mencionaste que trajera este proyecto, y tanto ahorita en una exposición en Los Ángeles me buscaron por este tipo de piezas, es como pues este flujo, ¿no? Pues este círculo, ¿no? Infinito de valor, ¿no? Que a veces se puede esconder unas cosas y después vuelven a salir a la luz, ¿no? Y bueno, también lo he expandido, ¿no? A otros objetos y a otras formas, ¿no? Como justo los microchips, también en su momento lo pensaba, ¿no? Como, ¿por qué todos querían un microchip cuando fue la crisis de los microchips a finales de 2022, bueno, 2021-2022? ¿No? Desde dónde provenía, y bueno, por eso realicé esa serie de piezas que justo tenían que ver mucho con esta cuestión de afecto hacia los objetos, ¿no? Sobre todo a los objetos tecnológicos, ¿no? Y eventualmente también lo he transformado a otros elementos, a otras experimentaciones. Hoy en día pues sí sigo en esta lógica desde las criptomonedas, sigo expandiendo, estoy generando otras derivaciones y también otras experimentaciones, ya está pues con el propio material, ¿no? Estoy encontrando otras posibilidades para trabajar con él. Sí, digo, es interesante porque como que trae a mi recuerdo, ¿no? Esta exposición de la que habla Zafra fue una exposición en la Galería Kurimansuto, y que obviamente yo recuerdo que pues fue muy sonado, ¿no? O sea, como unos jóvenes, un colectivo llega a la Galería Kurimansuto, ¿no? Para la mayoría de los que estamos en el sistema del arte es como una de las galerías que es como con los que siempre te gustaría colaborar, ¿no? Digámoslo así. Entonces empezó a volver muy viral todo ese trabajo. Luego fue, yo creo que casi como casualidad, que pasa lo de, bueno, a mí me invitan a trámite en una feria en Querétaro, y hago una especie como de estudio abierto, ¿no? Que tuvimos esa charla virtual donde me mostrabas parte de tu trabajo
en una videollamada. Y ahí pude como acercarme un poco más a todo tu proceso y entonces también poderme dar cuenta que, pues sí, tal vez la obra más viral que habías tenido hasta el momento en el Bitcoin, ¿no? Pero que había todo un proceso de investigación detrás y que tiene que ver con ese enlace, como bien dices, tecnológico, porque pues, también eres un joven que nació ya en una era mucho más digital, ¿no? Y que tenía un enlace por unos procesos poéticos, ¿no? Mostraste algunos videos y justo levantamientos en 3D de estas caminatas que tenías en espacios baldíos, ¿no? Y luego cómo eso lo terminabas en estas estructuras, no sé cómo les llamas, las que son como, sí, como flores o como malezas, ¿no? Que están encapsuladas y que parecen como estos juguetes, ¿no? Que venían como a manera de que los tenías que desarmar para que fueran funcionales. Eso me pareció muy bello cuando tuve la oportunidad de tener ese acercamiento a tu obra, ¿no? A través de una visita virtual que pues hacía todo tan lejano, ¿no? O sea, una cercanía porque yo estaba acá en Guadalajara y tú en Oaxaca, pero también lejano porque pues al ser una obra tan matérica, luego es interesante poder tocarla, ¿no? Ahora que tuvimos este estudio abierto, yo veía que la mayoría de la gente te preguntaba ¿cómo puedo tocar? Que obviamente pues al ser tierra, ¿no? Hacer estos materiales, lo primero que te llama es pues sí, a explorar el material. Pues, la verdad es que ha sido muy interesante poder tener ese acercamiento a tu obra. Digo, ahora nos hablaste de lo escultórico, ¿no? Pero también podrías hablarnos un poco más sobre la pintura. Sí, claro, pues justamente a la par de este proceso y estos proyectos en torno a la escultura, en torno a la tierra sobre todo, bueno, recientemente, también pues continúo con la pintura. Creo que también es una pasión que tengo y creo que también el colectivo, bueno, yo al que pertenezco, nos hemos enfocado de cierta manera en conjunto a trabajarla, ¿no? Recientemente hicimos una exposición en Irapuato, en la Fundación Calosa, donde justamente eran puras piezas de pintura en gran formato, donde fue este trabajo colaborativo para realizarlas. Pero eso también me ha alimentado a mis procesos pictóricos, ¿no? Retomar esas influencias justamente del anime, pues de la cultura pop en general, de cosas como pues, muy también virales, ¿no? En internet luego las retomamos. Pero yo las he adaptado, ¿no? Poco a poco y las mezclo. Siento que también es de una manera muy sutil y eso me ha ayudado justamente a verla. Pues creo que una cosa es lo matérico, es un lenguaje también de cómo lo voy transformando, de cómo lo voy experimentando y cómo lo voy sintiendo. Y otra muy distinta es la pintura, ¿no? Creo que eso tiene que ver, bueno, desde donde yo lo veo, eso tiene que ver mucho desde la visualidad. Siento que sí, y poco a poco me estoy llevando hacia justamente pensar lo matérico que existe en la pintura y eso también me llama mucho la atención. Pero hasta el momento justamente ha sido mucho desde la visualidad, desde la imagen, desde la reapropiación, desde la reinterpretación y desde la juxtaposición justamente de pensamientos y de conceptos acerca de, en este caso ha sido sobre todo de las cuestiones de la tecnología, del estilo y de la estética como futurista en sentido como cultural general, ¿no? Como de lo que es futurista, ¿no? De lo que de que va como a ser el futuro, ¿no? No como es. Sí. Sí. Bueno, justo, y ya veremos cómo envejece, ¿no? O sea, ahora vemos el retrofuturismo ochentero, ¿no? Y nos parece una cosa como muy desfasada de la realidad. Y pues como bien lo planteas, ¿no? Los microchips, incluso cuando vino el boom con las monedas electrónicas, con los NFTs y entonces la gente quemaba obra y para que solo hubiera una obra digital, ¿no? O sea, empezó como toda esta especulación. Sí, pero exacto, creo que también mucho de pensar y retomar estos tipos de elementos viene de ahí, viene de pensar también en la temporalidad de las cosas. O sea, creo que la Tierra es lo único que va a quedar de alguna manera en este mundo y
justo la cultura, las personas, los espacios se van a modificar y van a cambiar y hasta van a desaparecer, ¿no? Entonces, por eso pienso mucho en el poder que tiene la Tierra, ¿no? En donde estamos parados. Y creo que también, bueno, con respecto a la pintura, retomo también muchos elementos que son justamente visiones acerca del futuro, pero que son del pasado, ¿no? Hago guiños en algunas pinturas justamente a Evangelion, a Transformers, pero pues son cuestiones de los 80s, ¿no? Y que hoy en día todavía pensamos que es el futuro, pero también es una estética que, pues, que ya tiene bastantes años de que se conceptualizó, ¿no? Se llevó a lo visual, ¿no? Sí, que cada vez estamos más lejos de ese futuro, ¿no? Exacto. Sí, y pues también mis piezas me gusta mucho verlas también como especie de oráculos, como cuestiones que parece que son del pasado, pero son cosas recientes, pero no se sabe si en el futuro qué van a hacer. Y justo también, sobre todo la primera serie que hice de los Bitcoins, bueno, la que yo digo que es la original, se llama Ríe ahora, llora después, ¿no? Como un poco haciendo alusión a luego a las cuestiones de mercado, ¿no? Que ahorita sí está, o los NFTs, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que en su momento, va a ser el futuro del arte, ¿no? Y hoy en día ya nadie quiere uno. Pero también no se sabe, ¿no? O sea, no se sabe si van a regresar, porque las cosas siempre regresan. Claro. Sí, todas las cosas se retoman en 20 años, o hasta últimamente cada 10 años se retoman ciertas estéticas, ciertas modas. Entonces, pues, justo también es pensar eso, ¿no? Estos ciclos que existen. Y bueno, y ahorita que decías eso, pensaba también como en el valor arqueológico, ¿no? Porque incluso la misma estética de la obra nos habla como si no sabes si fue algo que se encontró, ¿no? A través de un vestigio, o es algo que está realizado en el presente. O sea, ¿cuál es la importancia para ti respecto a lo arqueológico? Pues creo que lo arqueológico es, o sea, es un punto que nos genera identidad. O sea, justamente hablábamos hace rato de la pieza de la cabeza olmeca, ¿no? Del momento, ¿no? Creo que sí nos genera pues esta cuestión identitaria, y es también un punto de partida, ¿no? Para encontrarnos en el presente, o sea, hay que voltear hacia el pasado. Y justo en mis obras lo pienso también en eso, ¿no? ¿Qué son las cosas que en un futuro se van a representar como objetos arqueológicos, ¿no? ¿Qué es lo que va a quedar al final? Ajá. ¿Qué objetos, qué formas, qué símbolos son los que se van a considerar y cómo se van a interpretar en la cultura, ¿no? Cuando hablen de México no sé, en 100 años, ¿qué es lo que van a hablar, ¿no? Y se me hace muy interesante a mí retomarlo, algo tan universal, bueno, pues realmente porque es algo que desde así se plantea, que justamente son las criptomonedas, que se supone que se descapitalizan, no tienen ningún origen en ningún país. Entonces, ese tipo de cosas, ¿a quién les va a generar identidad? ¿De dónde va a partir, ¿no? Sí. Y bueno, ahí me parece que nos da como una línea de reflexión, ¿no? Porque justo pensaba como en estas cápsulas que luego desde hace algunos años se han puesto de moda, ¿no? De vamos a enterrar 10 obras de arte para que en un futuro alguien las encuentre, ¿no? O vamos a mandar al espacio música, obras de arte también para que alguien un día las encuentre y estén ahí encapsuladas. Y pues, quién sabe si en realidad sobreviva, ¿no? O sea, quién sabe si en realidad logre como ese paso donde una nueva cultura lo pueda descubrir y pueda tener un significado también para esa cultura. Y por otra parte, pensaba en que muchos artistas, luego su quehacer o su cuerpo de obra está enlazado hacia la trascendencia, ¿no? O sea, he escuchado mucho esto de, no, pues ya descubrimos que el óleo dura más de 400 años, entonces, pues claro que quiero pintar en óleo porque quiero trascender, o sea, que mi obra trascienda mi cuerpo, ¿no? O las impresiones, o sea, yo he escuchado a muchos artistas que dicen, pues que el giglé solo tiene 100 años de vida, no sé si me conviene tanto hacer un giglé. 100 años es bastante, o sea, pensar que tu obra trascienda 100 años de tu cuerpo en realidad ya es bastante. Y una característica que también pude reconocer en tu obra es eso,
O sea, que no existe esa materialidad hacia la trascendencia, que en realidad tu materia habla más bien de que incluso vaya perdiendo, ¿no? Forma, materia, lo que estás haciendo. O sea, ¿qué es para ti la trascendencia como artista? Creo que ese es un tema para mí porque justo, o sea, sí me interesa mucho esta cuestión acerca de las obras de arte, ¿no? Como en un futuro, ¿no? Siento que todo lo que consumo hoy en día es digital. O sea, es muy importante lo físico, creo que o sea, el objeto físico, ¿no? Pero también creo que cada vez existe esa separación, ¿no? Cada vez consumimos más en lo digital que en lo real, ¿no? O sea, existen exposiciones a las cuales mejor no, o sea, ni siquiera tenemos que ir porque ya las vemos a la distancia, ¿no? Sí. Y también el registro de las obras se hacen para que funcionen en lo digital, ¿no? A veces las piezas sí, justamente se registran de una manera muy perfecta, digamos, entre comillas, pero perfecta, para que funcionen en lo digital, pero en lo real pues no tiene nada que ver, ¿no? Se genera otro lenguaje, entonces también pienso en eso, ¿no? Como qué es lo que importa hoy en día. También justamente en los coleccionismos siempre me gusta reflexionar acerca de ellos, ¿no? Más allá del arte, lo que tú coleccionas, pues, al final de cuentas, ¿qué trascendencia va a tener más allá de lo económico, ¿no? Y justo el arte siento que siempre se tiene que estar transformando y buscar más, porque a veces como que cargamos con el peso de los objetos y de las cosas, o sea, más allá de lo que significa la pieza, es como la pieza como per se, ¿no? O sea, a veces ni siquiera sabemos de qué va la pieza, simplemente dices, es que tiene mucha relevancia histórica, ¿no? Y justo eso, ¿no? Como cargamos con eso y me gustaría como luego pues, que las cosas por sí solas se vayan desapareciendo, se vayan diseminando, ¿no? También pienso mucho en mis piezas que es muy interesante pensarlo de que si yo las deshago, pues se vuelven a reintegrar a la tierra, ¿no? Entonces, como más allá de la huella De carbón. Ajá, la huella pues de contaminación y lo que sea, creo que también esta cuestión de cómo se transforman las cosas. Ajá. Y pues realmente también no tengo mucho interés como en el futuro de qué voy a hacer y así, sino simplemente hacer las cosas y que vayan funcionando por sí mismas. También más en el presente. Exacto. Y ahorita que dijiste eso de volver a la tierra, recordé esta frase de, ahorita que estamos en Cuaresma, ¿no? En polvo eres y en polvo te convertirás. Que al final se supone que todos vamos a terminar hechos polvo. Bueno, ya que hablamos de tu obra, estaría increíble si nos puedes compartir tus referencias, o sea, quiénes son tus artistas referentes. Hablaste en el principio que tus padres fueron como tus primeras referencias, ¿no? Porque te llevaban a exposiciones y también su trabajo pues sí, en la obra, ¿no? En la construcción de estas, bueno, no sé si se dedicaban a construir casas habitación, edificios. Sí, pues sí, entre los dos tenían sus proyectos justamente de casas habitación sobre todo. Y también, bueno, mi papá fue docente muchos años en la Facultad de Arquitectura en Oaxaca. Y pues también siempre es como que estuvo muy interesado en procesos constructivos con tierra. Creo que de ahí también conecté muchas cosas, como justo de trabajar a partir de tierra compactada, como el tapial, justamente de experimentar acerca de procesos como partidos del adobe, que bueno, ahorita ya es como completamente transformado, pero pues de ahí partir, ¿no? Como de que supe a partir de ellos que existían, ¿no? Y cómo se aplicaban. Y pues ya yo fui por mi lado, y en general también tengo un interés muy grande por la arquitectura. Y pues sí, como en este proceso también es como mi referente, ¿no? de conocimiento. Pues también como, pues sí lo digo, ¿no? Como mis amigos son mis referentes, ¿no? Mis conocidos, sobre todo de mi generación, son mis referentes. Porque pues son con los que realmente convivo, con los que interactúo todos los días en redes sociales.
Entonces creo que también desde ahí lo retomo, como que me espejeo y sé como hacia dónde se está yendo la movida, no como una cuestión como de intenciones de llegar a algún lado, pero simplemente como de saber que lo que estoy haciendo no está tan, tan fuera de lugar, ¿no? En el contexto, en lo que puedas hablar acerca de lo que estás viviendo, ¿no? Y pues no sé, como justo como de artistas ya como con trayectoria, apenas conocí a un artista, había visto antes sus piezas, pero como que nunca había identificado nombre con obra, hasta que justo una amiga artista muy chida, Marianela Castro, me mostró uno de sus catálogos de obra, que es de esta Sara Tse, que me vuelve un poco la cabeza, ¿no? De todas las posibilidades de los objetos, de la narrativa del tiempo, que se puede generar, ¿no? De hablar a partir del video, de tus objetos propios que están en tu estudio, con los que tú trabajas, como que todo interconectarlo y generar una narrativa de lo que es el tiempo, la memoria, la persistencia y sobre todo el objeto de arte, ¿no? A mí, sí, como ver simplemente objetos acomodados en un espacio, bueno, hay muchos artistas que lo hacen, pero de esa manera, en donde conectas muchos soportes, muchos medios, muchos materiales, y al final de cuentas todo eso es la obra, ¿no? Pues sí, creo que por ahí ahorita he estado muy enfocado, ¿no? En expandir más allá de un objeto o de una obra, sino a toda la experiencia de lo que es crear. Sí, digo, ahorita que hablas de Sara, yo creo que cuando tenemos ese acercamiento a su obra, siempre nos vuela la cabeza, ¿no? O sea, es como logra crear toda una armonía y poética, ¿no? A través del acomodo de estos objetos que muchas veces están suspendidos. Y sí, es muy bello su trabajo, ¿no? Sí, es como lo que hablábamos hace un ratito. Yo le comentaba a Zafra que a mí siempre me ha parecido que los artistas abren puertas a la percepción, ¿no? O sea, que muchas veces estamos tan ensimismados, envueltos en el cotidiano, y no nos damos cuenta que hay otras maneras de ver el mundo, ¿no? Y que gracias a los y las artistas y les artistas podemos tener como ese campo de visión, o sea, ir más allá de la realidad, ir más allá de lo que tal vez estamos viendo todos los días y no percibimos porque estamos como envueltos en la vorágine del diario, ¿no? Digo, acá retomo un poco como estos registros que haces en los espacios baldíos, ¿no? Digo, este proceso de caminar estos lugares, porque también, digo, esperemos que acá podamos mostrarles parte de ese archivo de video. Algo que me parecía muy interesante cuando Zafra lo muestra es que me sentía como en esta onda del videojuego, ¿no? Como esa cosa como que la tienes cercana, pero luego se aleja, pero luego la materialidad es como que se descompone, o sea, como que sabes que no es algo real. O sea, ¿cómo empezó toda esa experimentación? Desde salir a caminar, grabar, decidir que iba a tener esa textura, ¿no? Que lo ibas a mostrar en un video, que entonces puede pasar a una escultura. O sea, ¿cómo fueron todos esos procesos? Pues creo que solo fue una cuestión de conectar muchos puntos. O sea, sí, de repente en temporadas se me da como de ir a caminar al cerro, justamente donde vivo queda muy cerca de un cerro, entonces es como salir a recorrerlo un poco también para despejar la mente y para justamente hacer ejercicio. Bueno, siempre más es despejar la mente que otra cosa, pero en el camino pues justo entender y ver cómo la urbe va avanzando y cómo la conceptualización de la urbe invade los espacios, las especies, como justamente estos espacios se eliminan, o sea, todos estos espacios naturales se eliminan para construir o simplemente para denotar que es de alguien, que posee alguien, eliminas todo, como todas estas naturalezas, ¿no? Lo que luego se considera como maleza. Entonces creo que también ahí pues me ponía a pensar también en todo lo que implica y sobre todo en esas especies, ¿no? Que son especies que rara vez las puedes encontrar en un vivero, ¿no? Que a nadie como realmente les da un valor económico. Algunas cuantas sí podrían, si son
sí podrían ser, pero en su gran mayoría no, estos pastizales también a nadie les interesa, ¿no? Como, en esta cuestión, porque no son objetos económicos, ¿no? Y bueno, lo trasladé también a lo digital, justamente porque creo que es como ficcionar también la realidad. Creo que a veces sí es más fácil hablar desde la ficción que desde lo real directo, ¿no? Y esta traducción que hago justamente con los escáneres 3D me permite, ¿no? Explorar el espacio también, moldearlo, hablar de otras narrativas y justamente de, pues, trabajarlo más fácilmente, ¿no? Como hay veces que es imposible estar en ese espacio. ¿Cómo lo muestras? Pues yo lo encontré por medio de los escáneres 3D, ¿no? Y también la visualidad de lo digital, que sí me gusta, ¿no? Sí me gusta, tengo los referentes justamente a los videojuegos y obviamente también con Yope lo exploramos mucho. Entonces creo que era como partes intermedias y también conexiones que me ayudaban, ¿no? A encontrar estos puntos de los que me gusta abordarlo en mi obra, ¿no? Muy bien. Bueno, hace rato justo hablabas que tus referencias principales son tus amigos, tus colegas, tu generación, ¿no? Con los que convives todos los días. Y será muy interesante que nos compartas primero cómo nace Yope, ¿no? Cómo deciden fundarlo, cuántos años llevan, quién pertenece a Yope, cómo es la dinámica. Estaría increíble que nos platicaras. Sí, pues Yope ya este año cumple 6 años, si no mal recuerdo. Ya estoy un poco perdido en el tiempo de la cuenta, pero justo, bueno, fue como una cuestión de ver qué nos iba a deparar el futuro como estudiantes de arte, bueno, como egresados. Justo surgió porque justamente por la que nos encontramos en la misma situación. Andy Medina, que es uno de los miembros, en ese momento también había egresado, es de la misma generación que yo en La Esmeralda, y bueno, también un amigo de hace muchos años, desde la secundaria casi. Justamente salimos y nos cuestionábamos de qué iba a pasar y también teníamos la idea de hacer un proyecto, cualquier cosa que sea, pero juntos, ¿no? Eventualmente y coincidentemente conocimos a Julio Aguilar, que bueno, ahorita ya no forma parte del colectivo, pero pues creo que fue un punto importante porque fue la primera reunión en la que se habló de hacer algo. Todavía no sabíamos qué, pero era hacer algo. Eventualmente nos juntamos justamente con Cáceres Sánchez, que también es parte del colectivo, con Vidal Martínez y con Joe Morales. Fue una cuestión de que casi pues, no nos conocíamos, al menos yo no conocía antes de Yope a Joe y a Vidal. Nunca los había visto en mi vida, ni siquiera sabía que también estudiaban artes, que producían y que tenían justamente proyectos en ese momento. Y bueno, fue el amigo del amigo y nos juntamos y fue una cuestión de en una semana, de que hay que hacer algo, hay que buscar y de repente justamente Andy encontró un espacio y lo rentamos casi al otro día. Y ya, o sea, fue prácticamente que el primer día que estuvimos en el espacio, como cuando estás en la escuela y estás mostrando tu trabajo a las demás personas, así fue, ¿no? Mostrándonos qué es lo que hacía cada quien, porque nadie nos conocíamos lo suficiente, pero sabíamos y teníamos claro que teníamos la convicción de hacer algo, de un proyecto donde podíamos mostrar nuestro trabajo, podíamos experimentar en él y también mostrar cosas que nos gustaban, ¿no? Trabajos de artistas que nos llamaban mucho la atención o que desde que éramos más jóvenes, bueno, pues estudiantes sobre todo, pues nos llamaba mucho la atención. Y pues actualmente somos 6 en el colectivo, justamente es Andy Medina, Cáceres Sánchez, Vidal Martínez, Joe Morales, Gerard Mendoza y yo, David Zafra. Somos los miembros del colectivo. El espacio justamente lleva 6 años, si no estoy haciendo mala cuenta, donde hemos hecho múltiples exposiciones, eventos de música, realmente de todo tipo de eventos.
Actualmente, actualmente estamos retomando las exposiciones. Próximamente retomaremos estos ciclos de exposiciones que los suspendimos porque convertimos nuestro espacio en nuestro estudio y ahorita justamente modificamos el espacio para que sea tanto nuestro estudio como un espacio expositivo, y también el proyecto que tenemos de merch, que es la Yope Store. Entonces todo conjunto ya en el espacio y pues a ver qué vamos a hacer. Muy bien. Bueno, justo este proceso, o sea, ¿cómo ha sido para ti trabajar en colectivo? Porque obviamente me imagino que tienen, voy a decir que casi una agenda, ¿no? Porque pues en los últimos años han cobrado toda una relevancia y tienen una serie de invitaciones, exposiciones. Entonces, ¿cómo combinas eso? Desde la exploración de tu obra, ¿no? Individual, pero también a los proyectos en que les invitas. ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues creo que también son unas estrategias que hemos desarrollado un poco sin pensarlo, donde también dejamos mucho a la libertad de cada quien, de decidir y sobre todo de decidir qué quieren mostrar. En un principio yo no consideraba que fuera un colectivo, solo éramos un grupo de artistas porque no nos regíamos sobre una sola idea, sobre una sola cosa por hacer, ¿no? Sino cada quien aportaba lo que podía, lo que quería, y por eso simplemente como que no me hacía mucho sentido lo de colectivo. Eventualmente siento que se ha un poco más transformado en esa idea, pero sí siempre como cuando nos invitan tenemos como la estrategia de trabajar en conjunto, como fue ahora en Irapuato, en Fundación Calosa, donde todos sobre una misma idea, sobre una misma obra, pues aplicando lo que sabemos y lo que nos interesa, pues en ello. Y en otras ocasiones cada quien aporta desde su producción, obviamente sí medio que discutimos como de qué va a ir, o bueno, cómo nos gustaría que eso resultara, ¿no? Pero eso también hace que sea más diverso, ¿no? La lectura de lo que somos, y también justamente porque creo que el hecho de trabajar en colectivo es dejar al otro, ¿no? Ser. Y no entrar como en conflicto, sino simplemente tratar de que las cosas sucedan y no que imponer ideas, ¿no? Que eso sí creo que nos ha funcionado mucho, que no somos nadie es impositivo. Entonces por eso creo que nos ha ayudado mucho a trabajar en colectivo, y también creo que la idea fundamental del proyecto ha sido lo colectivo, ¿no? De que Yope en un principio ni siquiera mencionábamos quiénes eran, ¿no? Y también Yope era simplemente el espacio y lo que se mostraba ahí. Y pues obviamente era obra de quienes invitábamos o de quienes querían exponer ahí. Y justamente se fue amoldando, ¿no? Y también eso, ¿no? Como siempre estar preguntando al otro, ¿y a ti qué te interesa? ¿Qué quieres hacer? Y viceversa, ¿no? Bueno, justo para cerrar esta etapa de Yope, ¿nos puedes compartir qué significa Yope? Claro. ¿De dónde nace justo el nombre o por qué deciden tomar Pues sí, Yope en el sur del país, es el sureste. De hecho, solo en Oaxaca y en Guerrero es una palabra coloquial. Su denominación sí es despectiva. Proviene justamente de Guerrero, de la cultura yopi, de los yopis, que con el tiempo se fue amoldando a Yope, y era como este hecho, bueno, según lo que investigué y pues con el tiempo me han dicho acerca como más específico de la palabra, cuando justamente este grupo bajaba a la ciudad diciendo como, ahí vienen los yopes, ¿no? Y con el tiempo justamente los yopes es ser lo otro. Y bueno, también es de notar como esta cuestión súper colonialista, ¿no? De lo indígena, el yope, ¿no? Y también como despectivo es lo inculto, lo poco profesional, que tú haces a lo yope. O sea, como que esa palabra se ocupa para muchas cosas. Tanto le puedes decir a una persona, es que eres un yope, y le estás diciendo que eres un inculto, un tonto, un grosero.
También que le estás haciendo a lo yope, que lo estás haciendo sin saber, como todo ahí se va, todo así, pues todo feo, ¿no? A veces se puede pensar así. Y también algo muy, muy interesante es que puedes decir que estás muy yope, es que tienes como mucha fuerza, pero mucha fuerza bruta. Entonces lo retomamos, ¿no? Porque en Oaxaca sí es como muy como que digan, que así, es un yope, ¿no? O pinche yope, ¿no? Un poco también puede jugar con esa palabra, ¿no? Porque al final de cuentas ahora nos dicen que nosotros somos los yopes, ¿no? Como darle la vuelta también a la palabra. Y pues ya, ¿no? También pues ya dentro de lo que es el arte en Oaxaca, pues nosotros decíamos, no, pues que somos nosotros los yopes en el hacer del arte, ¿no? En Oaxaca. Bueno, justo ahorita que estás hablando de este sitio específico, Oaxaca, ¿no? Ya un poco para empezar a cerrar la conversación, ¿no? Hablábamos hace un rato sobre las estéticas, ¿no? Si bien en los últimos años, en los años 80, pues la estética que reinó era el neomexicanismo y luego empezó el conceptualismo mexicano, y pareciera que estos grandes artistas todavía tienen tomados el circuito, o sea, como toda esa experimentación se institucionalizó, ¿no? Desde Abraham, Orozco, Cuauhtémoc, no sé, como toda esa estructura que algún día fueron jóvenes, es decir, como nosotros, ¿no? Ahora son las instituciones que rigen qué se hace, qué se compra, o sea, justo que se mueve en el mercado, nace todo este circuito de galerías, ¿no? Y hace poco un teórico, justo Daniel Montero, decía, ¿no? Que estamos a punto de vivir una transformación porque el arte se transforma cada 30 años. Y bueno, o sea, el conceptualismo mexicano tiene desde los 90, entonces está ahí como en su grado caduco, digámoslo así. Y la verdad es que hablando de tu trabajo y del colectivo, ha sucedido, ¿no? En distintas partes del país, y además eso es interesante, que ya no solo la estética viene del centro, o sea, ya no es esta idea centralista de que los artistas, bueno, tú sí te fuiste a estudiar a Ciudad de México, ¿no? Pero no te quedas en la Ciudad de México, entonces no es esta idea central de que los mejores artistas van a salir de la Ciudad de México, sino que empezamos a ver ecosistemas muy interesantes en Oaxaca, Aguascalientes, Zacatecas, Guadalajara, Tijuana, ¿no? Michoacán, o sea, ya hay también como todo este enlace entre nuevas estéticas que a veces suelen chocar, ¿no? O sea, con lo que se tiene estructurado, o sea, si de por sí tuvo que haber todo un camino teórico de reflexión para que la gente pudiera acercarse al arte conceptual y no desvalidarlo. Luego llegan estas otras estéticas, ¿no? Que tienen que ver más con la cultura pop, ¿no? Con todo eso que creo que nos permeó desde niños, porque al final pues era lo que consumíamos, ¿no? Videojuegos, anime, películas, el internet, ¿no? Justo nos toca esta transición entre lo digital y lo manual. Entonces, creo que es totalmente nuestra cultura y de repente, claro que es una consecuencia, ¿no? Hace poco leía un texto que hablaba sobre Peso Pluma, ¿no? Que mucha gente lo critica porque pareciera que enaltece el narcotráfico, pero también esta teórica decía que es Dalia de la Cerda, ¿no? Como, pues no, o sea, también nunca lo han pensado que puede ser solo el rezago de todo lo que le tocó vivir a esos jóvenes, ¿no? Creo que acá sucede, sobre todo es algo que he analizado en tu proceso, ¿no? Y en el proceso del colectivo, que pues es en sí como un resultado de toda esa cultura a la que tuvieron acceso, ¿no? Y pensando en eso y en el quehacer artístico oaxaqueño, ¿no? O sea, porque luego se habla como de la escuela oaxaqueña, ¿no? Que tiene que ver con talleres de grabado, de un cierto tipo de pintura, talleres artesanales, ¿no? ¿Cómo sientes tú a través de tu experimentación como artista, pero también a través del colectivo, que se enlaza su obra con la escuela oaxaqueña?
¿Cómo se enlaza? Pues creo que siempre lo tenemos presente de alguna manera. Como que siento que de alguna manera no lo rechazamos, porque o sea, existe. Sí, sí sabemos que no queremos formar parte como tal, como lo que se considera eso, o sea, la escuela, por ejemplo, oaxaqueña de pintura, no queremos pertenecer, pero sabemos que pues tuvo su importancia en su momento, ¿no? Por algo tuvo justo ese nombre y que ese peso hoy en día, ¿no? En Oaxaca. Y eso también nos ayuda de alguna manera a cuestionarlo, a criticar como las lógicas de la estructura del arte, ¿no? De cómo se asienta en un tiempo, en un espacio, ¿no? Y no estamos desvinculados, ¿no? Porque también trabajamos con muchos talleres y con muchos amigos que justamente ellos pues siguen trabajando un poco bajo las lógicas un poco más tradicionales, digamos. Y con el tiempo también esto ha cambiado, ¿eh? Como que sí ha ido un cambio justamente en los últimos años de ver otras cosas, de experimentar desde otros lados, justamente el grabado, también la pintura en Oaxaca. Obviamente hay artistas que pues siguen haciendo pues, estas formas tan representativas del arte oaxaqueño, bueno, de la Escuela Oaxaqueña de Pintura, pero pues con el tiempo, sobre todo las generaciones más jóvenes, pues sí van adaptando pues lo que conocen, ¿no? Ahorita estabas mencionando estos referentes culturales que también como colectivo en Yope siempre nos preguntábamos sin preguntar, sino una cuestión ahí sinérgica de qué pasaba con todos estos, ¿no? Siempre cuando hacíamos nuestras mesas de dibujos dibujábamos Gokus, ¿no? Y no sé, Pokémon. Y pues justamente luego se pensaba que eso no estaba vinculado con el arte, ¿no? Era otra cuestión de la cultura. Pero pues realmente lo es, porque son de lo que nos alimenta, ¿no? De lo que nos hace ser lo que somos hoy en día, ¿no? De ver también un poco la sociedad, también hasta la estética visual a partir de ahí, ¿no? Y entonces, pues como nosotros, así todos los de nuestra generación y más jóvenes, pues se lo están retomando, ¿no? Cada vez también el grabado en Oaxaca se ha expandido. Sí llegó su momento en el que era como cosas muy tradicionales y también hay muchos espacios que lo siguen manteniendo porque también es una economía hacia el turismo y hacia el mercado de lo que se consume como arte oaxaqueño. Es importante pues, para ellos mantenerlo, pero también existen esas otras exploraciones, ¿no? Y estas aperturas. Y creo que también no estamos peleados con ello, ¿no? Creo que eso es bueno, que en Oaxaca, a pesar de que sí hay como ciertas diferencias en visiones, pero pues como en general no existe tanto una pelea de uno contra el otro, ¿no? Sino simplemente dejar ser, porque al final de cuentas creemos que, bueno, creo que el chiste es que podamos subsistir, ¿no? En este mundo con lo que estamos haciendo. Muy bien. Pues bueno, no sé si quisieras agregar algo más que no hayamos platicado en la entrevista. Pues no, solo agradecerte nuevamente y agradecer justamente por la invitación a la entrevista. Bueno, antes de despedirnos, si nos puedes compartir tus redes sociales para que el público te siga y también las de Yope. Claro, estoy como en Instagram, sobre todo, donde tengo mayor movimiento, estoy como davidzafra.g. También Yope tiene su gran movimiento en Instagram, está como Yope Projects. Y pues nada más. Y bueno, también ya sigan a Yope Store, donde subimos merch de vez en cuando. Y ya. Muy bien. Bueno, pues te agradezco por concederme esta entrevista, por hablarme de todos tus procesos y también agradezco al Estudio Aguerre por darnos la oportunidad de hacer esta charla. Nos vemos en la próxima.